había sido vilmente vendido como un esclavo, ¿no? Imagínense el favorito de papá. En los sueños de José, él pensaba, y después se cumple, que iba a ser la persona que Dios iba a usar para traer salvación en su generación. Y de vivir una vida cómoda, de vivir una vida en bendición, termina siendo un esclavo vendido en la casa de un hombre muy rico, oficial del faraón. Pero la Biblia dice que no dice que José se amargó, no dice la Biblia que José dejó de creer en Dios a pesar de las circunstancias, porque muchas veces nosotros empezamos a cuestionar si Dios está con nosotros. Cuando nos toca atravesar la prueba, la enfermedad, cuando nos toca atravesar el conflicto familiar, a veces viene la pregunta, ¿Dios estará con nosotros? ¿Será que Dios todavía tiene un propósito con mi vida? Y la Biblia dice que José empezó a hacer prosperar todos los negocios de Potifar. La fe y la integridad no nos van a librar de pasar por circunstancias difíciles, pero sí nos van a dar la fortaleza para mantenernos creyendo que Dios tiene un propósito. Dice la Biblia que todo lo que hacía José prosperaba y lo vio su amo Potifar, ¿no? Qué bueno sería que nosotros como creyentes, en el lugar de trabajo donde estamos, en nuestras familias, la gente pueda ver que Dios está con nosotros, que hay lealtad, que hay fidelidad, que hay honestidad, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos de la corrupción que hay en el mundo, de la corrupción que hay en los gobiernos, pero ¿por qué no empezamos nosotros por casa? A ser padres comprometidos, a ser trabajadores comprometidos, porque la Biblia dice que José empezó a prosperar y todo lo que él hacía prosperaba, y hasta el amo egipcio, que no era creyente, vio que Dios estaba con José, ¿no? Que esa integridad nos lleva a obrar bien a pesar de la injusticia. Aunque nosotros muchas veces queremos cobrarnos las que nos hicieron, queremos de alguna manera hacerle pagar un precio a aquel que me dañó, la Biblia dice que el corazón de José estaba enfocado en su presente, en cumplir, en obedecer, y Dios lo prosperó y lo multiplicó aún en la casa de este siervo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 84:11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. José podría haber renegado de su situación, podría haberse amargado de la traición, del dolor, pero había una firmeza en su corazón, había integridad de parte de Dios y había fe de que Dios iba a hacer algo con su vida. Número 2, la integridad y la fe no nos va a librar de la tentación, pero sí nos va a dar convicciones firmes para poder huir de la tentación a tiempo. Cuando José estaba ahí en la casa de Potifar, dice la Biblia que la esposa de Potifar, la mujer de la casa, se enamoró de José y empezó a perseguirlo y empezó a insistirle que se acostara con él. Hoy lo llamaríamos tal vez acoso sexual, porque José probablemente tendría entre 16 y 17 años cuando estaba en la casa de Potifar, y esta mujer quería seducirlo, quería adulterar con él y quería llevarlo a pecar contra Dios. Pero la Biblia nos dice que la integridad de José lo llevó a resistir y lo llevó a huir de esa situación. Muchas veces estamos en un contexto de una sociedad que nos invita al pecado, que nos hace creer que no hay consecuencia, que le demos rienda suelta a nuestros sentimientos, ¿no? Ahora se viene el mes de febrero y decimos el mes del amor, decimos el mes del carnaval, donde vos te podés permitir lo que vos quieras, porque después ya viene la cuaresma y ya nos volvemos de nuevo todos santos y estamos todos en la iglesia. Y yo lo veo en un contexto de un lugar donde tengo que trabajar, donde mucha gente dice ser
de valores cristianos, muy religiosa, pero cuando viene la época de carnaval ya no sabes quiénes son. Y el hermano, no, está ella desenterrando el carnaval allá en el, no sé, acá en Tilcara, no sé dónde más se desentierra el carnaval. Pero se perdió 3, 4 días alcoholizado, totalmente en un estado desastroso. Pero después viene marzo, cuando viene la cuaresma, y ya lo ves en la iglesia, lo ves religioso, lo ves correcto. Y cómo es la cultura del mundo que hoy nos quiere llevar a creer que no hay consecuencia cuando pecamos. Y cómo es la cultura del mundo que quiere meter en nuestros jóvenes, en nuestros hombres, en nuestras mujeres, una mentalidad de carnaval, una mentalidad de entregar nuestras vidas al pecado. José podría haber hecho lo incorrecto, nadie lo veía. Vamos a ver lo que dice Génesis. Cuando esta mujer le insistía una y otra vez que estuviera con ella, la Biblia nos enseña que José resistió, pero José huyó de la tentación. Génesis 39, el versículo 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿No? La integridad nos lleva a huir del pecado. La Biblia habla de las pruebas y habla de las tentaciones. No son lo mismo en el contexto de la Biblia. Tentación tiene que ver con tiene el objetivo de llevarnos a pecar y de esa manera alejarnos de la voluntad y del propósito de Dios. La prueba de fe nos lleva a superarla, como en la escuela, para pasar a un nuevo nivel de fe, para pasar a un nuevo nivel de prosperidad, para que sea probada nuestra honestidad. Pero la tentación tiene que ver con lo que el diablo ha preparado para nuestras vidas y para nuestras generaciones. Y siempre el pecado produce lo mismo. No importa nuestro rango ministerial, no importa nuestros años de cristiano, el pecado siempre produce muerte espiritual y separación de Dios. ¿Qué hubiese pasado si José accedía a la propuesta de esta mujer, ¿no? Tal vez la historia hubiese sido muy diferente. Pero la Biblia dice que la integridad que tenía José en su corazón le dio una convicción firme en medio de una sociedad corrupta. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Fundamentos firmes, convicciones firmes en medio de una sociedad que te dice, pero divertite, sos joven. ¿Cómo que estás casado? ¿Cómo que tenés hijos? No vamos de fiesta este fin de semana. Y cuando vemos esas vidas, esas familias destruidas, esos niños afectados por el divorcio, por la separación, por el adulterio, podemos decir realmente vale la pena tener una vida de integridad. Y José pudo probar que valía la pena servirle a Dios en medio de ese lugar corrupto, a donde nadie lo veía y nadie le iba a poder acusar de nada, tal vez, ¿no? José podría haber dicho, pero capaz que era argentino, hubiese dicho, pero viveza criolla. Me acuesto con la mujer de mi jefe, tengo nuevos beneficios, nadie se va a dar cuenta porque me va a encubrir el pecado. Pero José tenía un corazón íntegro y temeroso de Dios. José, a pesar de su juventud y a pesar de que estaba tal vez en la edad más difícil en cuanto a la sexualidad por las hormonas y por la edad que tenía, estar solo, abandonado, sin que nadie lo vea, él tuvo la convicción firme de decir, yo no voy a pecar contra Dios. Y esa es la convicción que tenemos que tener nosotros, porque papá y mamá, amado adolescente, amado jovencito, no va a estar ahí con una cámara todo el tiempo, viendo qué videos ves en internet. Varón amado,
Tu esposa no va a estar con el celular todo el tiempo viendo con quién te chateás, si tenés conversaciones con otra mujer, si ves videos que no corresponden. Porque la integridad te va a llevar a apartarnos del pecado. La integridad nos lleva a huir del pecado y la Biblia nos pone un énfasis especial en esto. Huye de las pasiones juveniles. Huye de los pecados porque hay cosas en las que podemos resistir, pero hay cosas en las que tenemos que huir. Y acá sí vale el principio del soldado que huye, sirve para otra guerra. José supo tener temor de Dios y huir de la tentación. La integridad no nos va a evitar que seamos tentados. Y no hay pecado en ser tentado. El pecado es en acceder a esa tentación. ¿No? A veces decimos, cayó en tentación, cayó en pecado, y muchas veces tiene que ver con una condición del corazón que se fue albergando durante mucho tiempo y que después dio a luz, dice el libro de Santiago, el pecado. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro de Santiago justamente acerca de esto. Santiago 1, 13 y 14. Dice, cuando alguien tenga alguna tentación, perdón, yo estoy con una versión diferente, lo voy a leer de ahí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta versión, para entender esa palabra concupiscencia, dice que uno es tentado cuando se deja llevar por el mal deseo que lo atrae y lo seduce. Qué bueno que podamos tener esto bien en claro. Dios no quiere que caigamos en tentación. Dios quiere probar nuestra fe para que seamos purificados y podamos recibir su promesa y su bendición. Pero el enemigo quiere destruir vidas. Dice la palabra de Dios que Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero si nosotros tenemos una convicción firme en el Señor de quiénes somos, no vamos a permitir que el pecado destruya nuestras vidas. El propósito que Dios había planeado para José se hubiese abortado tal vez si él hubiese accedido al pecado. Y muchas veces en esta sociedad donde todo es relativo, donde no hay verdades absolutas, donde podemos decir, mi verdad es tan válida como la tuya. Yo me divierto en el carnaval, la paso bien y no me pasa nada. Mirá, estoy acá, estoy vivo. Vos sos un aburrido, un anticuado, un retrógrado por tus principios, por tus valores, pero créeme que la palabra de Dios se cumple siempre. Y en medio de una sociedad que tiene relativismo y que todo es permitido, la generación que cree en el Señor va a decir, yo creo en Dios, yo creo que hay en la justicia, yo creo en la honestidad, y va a manifestar esa verdad de Dios en donde estés. A veces hay presión de grupos jóvenes, a veces hay presiones en la vida matrimonial, en la vida de noviazgo. Pero déjame decirte que el premio de la integridad es justamente el respaldo de Dios. Queremos el respaldo de Dios, queremos empresas, queremos tener sueños de misiones, queremos tener sueños de alcanzar las naciones. Dios te mira en lo secreto. Y Dios mira tu comienzo pequeño. Ahí en la oración esa que tenés tal vez diaria por esa nación que querés ir a alcanzar, pero Dios también mira nuestra integridad. Y mira que nuestro corazón esté purificado en nuestras intenciones. Tal vez ya lo sexual ha pasado, no es mi tentación, no es lo que me lleva, lo que me impulsa. Tal vez ahora el poder, tal vez ahora la fama, las riquezas. Y el ser humano siempre es tentado por el pecado. Y siempre el propósito de la tentación es que abortemos el propósito de Dios. Pero tenemos que tener convicciones firmes, valores firmes en medio de Egipto que nos quiere llevar al pecado, que nos quiere arrastrar detrás del pecado. José huyó, dice la palabra de Dios. Después, en una siguiente ocasión, dice que la mujer llegó hasta casi sacarle la ropa a José. José huyó, esa vez no le dio ninguna explicación, se fue.
Y dice la palabra de Dios que esta mujer lo acusa falsamente de haberla querido abusar y José termina en la cárcel, ¿no? Termina preso por una injusticia. Y a pesar de esa injusticia, a pesar de ese dolor, a pesar de que una vez más parecía que Dios lo había abandonado, dice la Biblia que en la cárcel José empieza a ser prosperado nuevamente, que lo ponen a cargo de todos los presos que estaban, y el hombre, el carcelero que estaba a cargo, veía que Dios estaba con él. Y este es el tercer punto, o el segundo punto. Muchas veces nos va a tocar pasar por injusticias, nos va a tocar pasar por falsas acusaciones, pero cuando nosotros no le hemos dado lugar al pecado, tenemos que tener la seguridad de que la fe en el Señor nos va a sostener en esos momentos. Que la fe en Dios nos va a sacar en victoria en esas circunstancias difíciles. Cuando vos consagrás tu noviazgo para el Señor y decís voy a caminar en integridad, va a haber un futuro bendecido, va a haber un futuro de bendición. Pero si hoy ocultamos, si hoy andamos con manoseo, si hoy andamos no haciendo lo correcto, probablemente no prospere aquello o lo otro. Si soy corrupto en mi trabajo y robo y me quedo con lo que no es mío, probablemente no llegue a ser jefe. A veces queremos llegar al lugar, al destino, por medio de atajos humanos, sin pagar el precio de la integridad. Y José no jugó, no negoció con los valores, no negoció con los principios. Por eso la integridad te da valores y fundamentos firmes para que cuando la sociedad te diga no está tan mal, puedas decir esto no me conviene. Todo me es lícito, pero esto no me conviene. Voy a elegir la santidad, voy a elegir la justicia, voy a elegir la piedad. Y número 3, la integridad va a producir en nosotros un carácter que nos sostenga en el ministerio, que nos sostenga cuando lleguemos a la tierra prometida, que nos sostenga cuando tengamos la empresa, la familia que habíamos anhelado. Porque si no tenemos un carácter que nos sostenga en esos momentos, la corrupción nos puede llevar al pecado. Porque nosotros podemos decir hoy en día qué fácil que es para un presidente. Siempre hay enriquecimiento ilícito, hay desvío de dinero, ¿no? Y nosotros nos podemos pensar cómo es el corazón del ser humano, que cuando tiene todo lo que había anhelado, se corrompe y quieren estar en el poder perpetuamente y ya cambian las leyes. Pero a veces tiene que ver con la condición del corazón humano y con la realidad de la naturaleza humana. Tal vez nosotros no hemos incurrido en esas cosas, primero porque Dios produce en nosotros un corazón íntegro. Dice la Biblia que Dios estaba con José. Y ese es el secreto de una vida en integridad. Permitir que Dios obre y transforme nuestras vidas. Permitir que Dios cambie nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice Judas. El libro de Judas en el capítulo 1, versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Está hablando de Dios. No era solamente José y su decisión, sino que Dios estaba con José produciendo que él sea guardado de aquel mal, que él pudiera alejarse de la tentación. La Biblia nos relata al final de la historia de José que él termina siendo un hombre muy importante, el gobernador de Egipto, porque él interpreta los sueños del faraón. Y cuando él ya está como gobernador, tiene el reencuentro con sus hermanos. Y probablemente vos y yo hubiésemos hecho justicia, hubiésemos dicho, ¿dónde están estos traicioneros asesinos que quisieron matarme? Voy a hacer justicia, los voy a meter en la cárcel. Pero José tuvo un corazón perdonador. José, cuando él ya estaba en su momento de gloria, de poder, de cumplimiento,
de la palabra, cuando él podía haber hecho justicia, dice la palabra de Dios que perdonó a sus hermanos, no solamente que los perdonó, sino que lo hizo traer de esa tierra donde ellos estaban a Egipto para que pudieran pasar por la hambruna que iba a haber sobre la tierra. Y lo tercero que quiero compartir para terminar es que la integridad y la fe produce ese carácter firme para que cuando tengamos la bendición de Dios, nos mantengamos en humildad, reconociendo que fue Dios el que te llevó a ese lugar. Reconociendo que fue Dios el que te prosperó en estos años. Reconociendo que fue Dios el que te dio ese ministerio. Reconociendo que fue la mano poderosa de Dios que te sostuvo cuando otros cayeron. Que te sostuvo cuando hubo a veces necesidad. Que te sostuvo ahí en el medio de la prueba. Porque el corazón del ser humano muchas veces es ingrato, ¿no? Y José ya era el segundo en Egipto. Todas las naciones de la tierra, dice la Biblia, venían a él porque había una hambruna y Dios le había revelado qué tenía que hacer para solventar, para salvar a las naciones de la tierra. Había en los años de abundancia guardado en graneros el grano para poder soportar esos días, esos tiempos de crisis. Y José fue el mismo en las vacas flacas, en las vacas gordas, en la cárcel, en la casa de Potifar, en la casa de su padre Jacob. Fue el mismo hombre. Un hombre que caminó en integridad, en humildad y en bendición. Y la pregunta para nosotros, que yo creo que el Espíritu Santo me la hacía ese día, ¿sos el mismo en la iglesia? ¿Sos el mismo en el trabajo? ¿Sos el mismo como papá, como esposo? ¿Sos el mismo como hijo? O muchas veces en nuestro corazón no hay integridad y hay áreas en las que muchas veces fallamos. Hay áreas en las que muchas veces le hemos dado lugar al rencor, al pecado. Hemos tomado ventaja tal vez de nuestra situación hoy en día y hemos permitido muchas veces que haya áreas de nuestra vida que no estén en luz. Y déjame decirte que la única forma de permitir que Dios sobres es a través del arrepentimiento, porque no somos perfectos. Integridad no significa perfección, significa ser de una misma pieza. Cuando me equivoco, cuando fallo, cuando no tengo el carácter que quisiera tener, voy una vez más a la obra de Jesús, voy una vez más al poder de su sangre que dice la palabra de Dios que nos puede limpiar de toda maldad. Y es lo único que puede limpiar el corazón y regenerar el corazón del ser humano, la sangre de Jesús y su sacrificio perfecto. No es la justicia humana, no es la integridad humana, sino es la sangre de Jesús. El creyente hoy, nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de permitir que el Espíritu Santo cambie nuestros corazones y podamos en este 2026 caminar en integridad. Y seguramente que vamos a escuchar de propósitos alcanzados, de sueños alcanzados, de metas alcanzadas, de familias restauradas, porque cuando somos fieles a Dios, cuando permitimos que su sangre nos limpie, Él nos cambia a ser una nueva persona. El último versículo para terminar, Génesis 50, 20. La palabra de Dios dice, esta versión dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. En la vida del cristiano, del creyente, todas las circunstancias van a obrar para bien cuando permitimos que Dios nos dirija. Aún ese valle de sombra, como decía el salmista, a veces ese lugar de dolor, ese lugar de quebranto, va a obrar para bien, aunque todavía no vislumbremos, no entendamos el propósito. Si nos mantenemos en la fe, si nos mantenemos en la convicción que Dios nos dio, va a obrar para bien. Hoy, si Él es fiel al Señor, hoy 2026, en este año, decidí serle fiel al Señor, amado jovencito, amado adolescente. Y vas a ver que Dios te va a llevar
a esos sueños que Él puso en tu corazón. Hombre, mujer, séle fiel al Señor y honra tu matrimonio, honra a tus hijos. Sé fiel en tu matrimonio. Sé un hombre de verdad en tu trabajo. Sé una mujer de verdad en tu trabajo. Y vamos a poder ver un cambio en nuestra nación. Porque muchas veces criticamos a los que están en poder, criticamos a los que han caído, humillamos a veces, decimos yo no hubiese hecho eso nunca. Pero si Dios está con nosotros obrando en nuestras vidas, nosotros podemos ser esa sal y esa luz que transforme los lugares donde estamos. Que puedan decir, che, la vida de él me bendice, ¿no? No hace lo nuestro. No sé, él dice que es cristiano, que honra a la familia, que es honesto. Y realmente se le nota. Y tu jefe pueda confiar en vos como confió en José. Pueda confiar en mí como confió en José. Tus pastores puedan confiar en vos como Jacob confió en José. Que no seamos inestables en nuestro compromiso de servir, de seguirle al Señor. Que tus papás, jovencitos, puedan decir, yo confío en mi hijo. Yo sé que él, si me dice que se va a ir a estudiar, va a estudiar. Y no se va por otros lados. Nos falta llegar a ese nivel de confianza, pero es solamente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que hoy te invito, si tal vez estás pasando por una injusticia, tal vez estás atravesando algún tiempo de prueba, de dolor, o tal vez estás en el periodo de ser tentado y necesitas la fortaleza de Dios para huir. Yo te invito en esta noche que podamos orar por tu vida. Te invito a que puedas pasar al altar. Los pastores, los ministros van a estar orando por tu vida. Y que podamos ser delante de Dios sinceros, ¿no? Sin caretas, sin querer mostrarnos diferentes, porque Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Delante de Él no podemos ocultar nada. Delante de Él, Él conoce todas nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, y podamos recurrir hoy una vez más al poder de su sangre que nos limpia de toda maldad. Y vamos a ver grandes testimonios en este año de cómo Dios te bendice cuando decidimos serle fiel a Él. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Señor Jesús, Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra nos enseña que los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación, Padre. Pero también nos enseña que tú eres un Dios santo, un Dios celoso, Padre, que quiere llevarnos cada día a la victoria que tú tienes para nuestras vidas, los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Aún en el tiempo del dolor, de la enfermedad, de la prueba, Señor, te pedimos que nos podamos mantener en fe, en fortaleza, Señor, que podamos mantener la convicción de que tú estás con nosotros, Padre. Aún a los que están siendo tentados en muchas áreas de su vida, oramos que tú los fortalezcas para salir, para huir, Señor, del pecado, dice tu palabra. Y aún si hemos fallado, Padre, hoy oramos que el poder de tu sangre una vez más nos limpie de toda maldad, Señor. Dice tu palabra que si confesamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, Señor. Tú eres el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor. Y tú eres el que nos va a guardar incorruptibles para tu venida, Señor. Queremos, Padre, agradar tu corazón en este día. Queremos arrepentirnos de nuestros pecados, Padre, y pedirte que podamos tener convicciones firmes, convicciones y valores firmes, Señor, que nos lleven a atravesar cada circunstancia, Señor, en la fe y en la confianza que tú estás con nosotros, Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar del dolor, a pesar de las pruebas, Señor, danos la fortaleza para mantenernos en integridad como José, Señor. Y aun cuando veamos la promesa cumplida, cuando veamos, Señor, que las cosas nos salen bien, podamos reconocer que ha sido tu mano poderosa, Señor, la que nos ha sostenido, las que nos has llevado en victoria, Señor, y podamos confesar que en ti hay salvación, Padre. En el nombre de Jesús, hoy oro, Padre, por cada hermano que está en necesidad, por cada hermano, Señor, que está en tentación, por cada hermano que está en prueba, Señor, que tu fortaleza,
que tu Espíritu Santo esté consolando sus vidas, Señor, y que tú estés llevándonos a ser íntegros como José, Padre. Danos un corazón purificado una vez más, Padre, con tu sangre bendita. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Soy quien dices
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, A mi lado. yo soy quien dices que soy. Escogido, Perdonado. Yo soy quien dices que soy. vas conmigo, a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo soy. En tu casa, Dios, Sitio hay para mí. Soy hijo de Dios. Si lo soy. sí lo somos, Señor, somos tus hijos, Padre. Y queremos conocerte, Señor. Anhelamos conocerte. Anhelamos conocer más de tu amor, experimentar más, Señor, de tu amor. Padre, síguenos hablando. Sigue sacando, Señor, aquellas cosas que vos sabés que no están bien en nuestra vida, papá. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás sobrando en nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscarte siempre, papá. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor